Dicen que lo peor no es estar perdido, sino pensar que estás en el camino correcto. Imagínate que alguien lleva años caminando por una ruta, convencido de que va hacia la vida, cuando la realidad se aleja más y más de ella. No es rebelde, no es impío, o sea, malvado a los ojos del mundo. Al contrario, es respetado, es sabio, religioso, pero tiene un problema. Está espiritualmente muerto. ¿Y qué crees? No lo sabe. Pues este es el caso de un hombre llamado Nicodemo. Hermanos, creo que en más de una ocasión nosotros hemos visto este pasaje en las clases de los miércoles. Lo hemos abordado en 2 talleres. Lo hemos visto en si somos verdaderamente cristianos y en este que acabamos de ver, en el que estamos, en un cambio verdadero. Y hemos hablado de la conversión. Pero, ¿qué crees? Voy a abordarlo a modo de predicación. Y yo sé que te vas a dar cuenta que no sabes lo que debes de saber de este pasaje. Y aunque voy a predicar y voy a abordar cosas que sé que van a ser quizá nuevas para ti, no es todo lo que se puede decir de este pasaje. Entonces, lo peor que puedes hacer hoy es decir, ya sé todo lo que se debe saber de este pasaje, ¿verdad? Porque mi gran lucha fue, ¿qué tanto debo dejar en el pasaje o enseñarte hoy? Porque hubo tantas cosas que dejé fuera. Entonces, hermano, vamos a hablar de Nicodemo, de este hombre que no era un escéptico, que no era un blasfemo, era un fariseo prominente, un maestro de Israel, un hombre con una vida intachable. Y sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, escucha una verdad que lo desarma por completo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que hoy vamos a centrarnos solamente en los primeros 10 versículos del capítulo 3 de Juan. Y yo tenía otro mensaje preparado para hoy. Y el viernes por la noche, por la tarde-noche, dije, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo ahí. Y empecé este mensaje. Creo que va muy de la mano de lo que vamos a hablar, ¿verdad? O de lo que hablamos la semana pasada, y me va a ayudar a abordar aún más profundo este pasaje. Entonces, vamos a Juan 3 y vamos a ver por qué no basta parecer vivo si no hay que nacer de arriba. Mira lo que dice el versículo 1 de Juan, capítulo 3. Había un hombre en los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes
de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Vamos a dividir estos versículos, esta sección, en dos. Vamos a ver la necesidad de Nicodemo y la razón de por qué no sabía de esa necesidad. Así que vamos a orar porque tú puedes tener el mismo problema que Nicodemo y puedes tener la misma necesidad de Nicodemo y el mismo problema de por qué no entiendes tu necesidad. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude como Nicodemo a entender nuestra necesidad y a ver cuál es el problema. Señor, gracias porque tú nos ayudas y nos sostienes. Es tu fiel cuidado y amor hacia nuestra vida lo que nos mantiene aquí. Gracias, Señor, porque es una bendición enorme poder escuchar tu palabra. Porque con solo escuchar tu palabra, Señor, somos bienaventurados. Pero bienaventurado es no solamente el que oye, sino el que hace. Porque tú eres, Señor, el que provoque en nosotros ese fruto. Así que ayúdanos a dar fruto. Que esa palabra que vamos a oír, que nos hace bienaventurado ya simplemente por oír tu palabra, provoque que dé fruto, Señor, en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo capacite nuestra mente y nuestro corazón para oír tu voz. Para así como esos huesos secos que veíamos la semana pasada, que tu Espíritu Santo les imparta vida y nos transforme. Y si hay alguien que esté como esos huesos secos sin esperanza y necesite vida espiritual, que necesite nacer de nuevo, tú, Señor, impártele vida. Te lo pedimos, Señor. Aviva tu obra. Tu Espíritu Santo avive su obra en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ver en primer lugar la necesidad de Nicodemo. Y vamos a leer detenidamente nuevamente los versículos 1 al 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que tenemos aquí es que aparece un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Este es uno de esos personajes que a simple vista parecen tenerlo todo resuelto. Y te voy a explicar por qué. Juan lo presenta como uno de los hombres de los fariseos, un prominente entre los judíos, es decir, no era un simple judío más. Dice que era un líder, un estudioso, alguien que conocía bien la ley y que ocupaba un lugar de influencia entre el pueblo. Como fariseo, Nicodemo, ¿quiénes eran los fariseos? Eran una secta conservadora. Eran celosos de las escrituras, de la Biblia de aquel tiempo, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento que nosotros tenemos. ¿Sí? Esos eran sus escrituras. Ellos sabían todo eso. Nosotros tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Ellos lo estudiaban constantemente. Entonces Nicodemo pertenecía a una secta conservadora. Eran celosos de la escritura. Dedicaban su vida a estudiarla. Eran ellos muy cuidadosos con esas cosas. También era un miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín?
El Sanedrín era un concilio, un grupo de personas, de 70 hombres, que era la máxima autoridad religiosa en Israel. Es decir, Nicodemo tenía poder, reconocimiento, un profundo conocimiento teológico. Te la voy a poner en términos modernos, ¿cómo sería Nicodemo? En términos modernos, Nicodemo podría ser una figura equivalente a un senador de los Estados Unidos. Si fuera local, sería un regidor del ayuntamiento. Si fuera de la Iglesia Católica, sería como esos cardenales que acaban de nombrar al Papa. Pero imagínate en el pueblo de Israel, donde las personas, lo religioso, tenía poder no solamente en el ámbito religioso, sino político de la nación. Y sin embargo, este hombre, con todo su saber, con toda su reputación, con toda su trayectoria religiosa, se acerca a Jesús y lo hace de noche. Lo hace de una forma muy cautelosa, porque quizá está temeroso de lo que pensarían sus colegas. Quizá él esté inquieto en su conciencia, pero si hay algo que es cierto es que Nicodemo no puede ignorar lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues los hechos milagrosos que seguían a Jesús, la autoridad con la que enseñaba y el impacto que provocaba en la gente. Entonces, él se acerca con respeto, lo llama rabí, maestro, o sea que reconoce que ha venido de parte de Dios, y sus palabras son muy cuidadosas, son hasta elegantes, hermanos. Dice, sabemos, versículo 2, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora, no dice sé, ¿te fijas? Dice sabemos. Y eso es algo muy revelador. Eso da a entender que no solamente él piensa eso, que quizá otros líderes religiosos han notado que Jesús, ese joven maestro de Galilea, está llamando la atención, que es un maestro que está siendo respaldado por Dios. Pero mientras muchos de sus colegas atribuían los milagros a Dios, otros se los atribuían a Satanás. Quizá tú recuerdas esos pasajes cuando lo acusan y le dicen, es que los milagros que tú haces, los haces por Belcebú. Entonces Nicodemo tiene un interés sincero. Él elige otro camino, ¿verdad? El del reconocimiento, el de la búsqueda. Se acerca tímidamente, pero sinceramente, y no lo hace fingido. Aquí tenemos entonces a un hombre profundamente religioso, pero espiritualmente necesitado. Nicodemo tenía luz intelectual, pero no tenía vida espiritual. Conocía la letra de la ley, conocía lo que decían los mandamientos, pero no el poder del Espíritu. Era un maestro de Israel, pero aún no había nacido de lo alto, no había nacido de nuevo. En otras palabras, Nicodemo no había experimentado lo que Dios había dicho por el profeta Ezequiel que vimos la semana pasada. Dios había prometido que su espíritu, ¿sí recuerdas lo que vimos la semana pasada? Dios había prometido que su espíritu iba a venir y que iba a traer un cambio al pueblo. Ese cambio no iba a ser una restauración externa solamente, sino que los iba a transformar ¿cómo? Internamente, ¿sí recuerdas?
Mira lo que dice Ezequiel 37:14. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Nota eso. Pondré mi espíritu en ustedes y ¿qué? Vivirán. Ok, vivirán. Y los estableceré ¿en dónde? En su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Antes, ¿sí te acuerdas cómo la semana pasada dijimos que Israel se sentía devastado, que estaba sufriendo el juicio de Dios porque estaba en una tierra que no era su tierra, que estaba como esclavo? Entonces ellos se sentían de la fregada, ya se sentían como huesos secos, y por eso Dios les da esa visión, o le da esa visión a Ezequiel, le dice, ¿sabes qué? Es que yo voy a hacer algo en ustedes y los voy a liberar, los voy a sacar, ¿verdad? Y entonces eso Dios lo había prometido, pero fíjate que antes lo había dicho también así a Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel 36. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora, Nicodemo debía tener estas palabras muy presentes. El pueblo debía estar esperando el cumplimiento de esta promesa. No solo, como ya lo dijimos, la restauración de la nación de Israel a la tierra prometida después de que fueron esclavos en el exilio, sino la promesa de que Él enviaría su espíritu, los limpiaría y los llevaría a andar, es decir, a vivir en obediencia a sus mandamientos. Y es que a pesar de la condición o de la posición de Nicodemo, Jesús no lo halaga, fíjate. Jesús no lo felicita por su teología. Jesús no le dice, Nicodemo, tú has logrado una buena posición tú eres uno de esos 70 del pueblo que están al mando. O sea, qué bueno que viniste a verme, Nicodemo. Tú sí, a pesar de ser de los chidos, tú sí viniste a buscarme, o sea, tú andas bien. No, Él no recibe eso. Lo que Él hace, dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es muy impactante. Jesús no le dice, estás en el buen camino. Ni siquiera, pues estás cerca del reino. Le dice, no puedes ver el reino de Dios. No con todo su estudio, no con todo su esfuerzo moral, no con toda su influencia. Y eso debió de ser devastador para Nicodemo. Pero ¿qué crees? También debió haber sido libertador. Por eso Jesús aborda esa cuestión de una manera bien directa. Y si tú te fijas, la respuesta de Nicodemo o la respuesta de Jesús no va a lo que Jesús preguntó. O sea, yo me imagino como esas entrevistas que hace la gente y luego aparece las letras y caray, ¿qué pregunté? Porque como que no sigue el hilo de la pregunta de Jesús o de la pregunta de Nicodemo. Jesús aborda una cuestión muy necesaria de una manera muy directa. Pero Nicodemo responde a las palabras, aunque no responde, a las palabras de Nicodemo, sí responde a la necesidad que Nicodemo tenía. El problema de Nicodemo era muy evidente para Jesús. Y es que aunque era muy religioso, Nicodemo tenía un serio problema. Necesitaba nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice que debe nacer de nuevo, está usando una expresión que puede traducirse también como nacer de arriba. Y esa sería una traducción más quizá correcta para nosotros. Nacer de arriba. Jesús habla de un sentido espiritual, pero Nicodemo lo hace como, lo entiende en un sentido más natural. Fíjate cómo responde Nicodemo. Le dice, oye, pues entonces,
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y entonces, fíjate lo que Jesús le responde en el versículo 4. En verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, el que no nace del, ¿qué dijimos? Del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo cuestiona a Jesús aquí, porque no le cuadra la idea, le parece imposible que un hombre viejo nazca otra vez. Por eso Jesús enfatiza que no habla en términos naturales, sino espirituales. Ahora, hermanos, tengo que hacer esta aclaración para los que no van a las clases entre semana. Cuando la gente lee esto, lo primero que relaciona es el bautismo. Aquí Jesús no está hablando del bautismo, ¿sí? Cuando habla de nacer del agua y del Espíritu, Jesús no está introduciendo una doctrina nueva, no está hablando del bautismo, sino está hablando de lo que se había prometido siglos antes. ¿Dónde crees? En Ezequiel, cuando le dice Dios que Él los limpiará con agua, los quitará sus ídolos y les dará un corazón nuevo a través de su Espíritu. Así que lo que está diciendo Jesús es, pues, que por medio del agua, porque el agua representa la limpieza del pecado, y el Espíritu, la impartición de vida, entonces ambas cosas Dios las había prometido en el Antiguo Testamento y son necesarias. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, si tú no eres limpio de tu pecado, si tú no tienes el Espíritu de Dios, si tú no eres testigo de la obra que Dios prometió en el Antiguo Testamento, tú no vas a ver el reino de Dios. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. No basta con limpiarte lo externo. Necesitas que Dios te limpie, Nicodemo, internamente. Entonces, esto es importante. Se trata de una promesa clara, de una transformación interior, no simplemente de una reforma externa. Era un cambio de naturaleza, quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne, vivo, sensible a las cosas de Dios. Y luego en el capítulo siguiente, como lo vemos ahorita en Ezequiel 37, el profeta tiene la visión del valle de los huesos secos, donde a través de la palabra, y luego viene el Espíritu de Dios, ese ruaj, ese aliento que sopla vida, se nos muestra cómo Dios imparte esa vida, cómo Dios levanta un pueblo que estaba muerto espiritualmente a un pueblo con vida. Ahora, es esa misma obra regeneradora, ese nuevo nacimiento, lo que Jesús le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba. En otras palabras, Nicodemo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Quiero que lean conmigo nuevamente para que esto quede sumamente claro. Vean lo que dice Ezequiel 36:25. ¿Sí se fijan en la referencia? Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan mis secretos. ¿Sí se dan cuenta que Jesús entonces le está diciendo, Nicodemo, lo que tú necesitas es de que la obra que Dios prometió suceda en ti? ¿Sí queda claro eso, hermanos? Porque si no, no vamos a entender lo que sigue. Entonces, no se trata simplemente de empezar de nuevo en la vida o de hacer un cambio externo, como si eso de portarse mejor o de tener una segunda oportunidad en algunas áreas de nuestra vida.
Lo que Jesús está enseñando a Nicodemo es mucho más profundo. Él está hablando, Nicodemo, tú no necesitas una nueva oportunidad, tú no necesitas cambiar de trabajo, tú no necesitas una nueva familia, tú no necesitas que te saquen la lotería, tú no necesitas un nuevo marido, tú no necesitas una nueva esposa. Nicodemo, la bronca con tu vida es que tú necesitas nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, tu pecado sigue en ti. Tú tienes un mismo problema porque tú no vas a buscar a Dios, tú no vas a ver a Dios, tú no puedes ver el reino de Dios y entonces, Nicodemo, tienes un serio problema. Lo que Jesús te está enseñando a Nicodemo es mucho más profundo. Está hablando de un nacimiento espiritual que viene de lo alto, desde Dios mismo. Es una obra que Dios hace en nosotros. Y es absolutamente necesaria para ver el reino de Dios. Por eso Jesús insiste en nacer de nuevo. Lo dice 2 veces. Y lo dice, de cierto te digo. Es como decir, pon mucha atención, Nicodemo, en esto. Y eso tiene profundas implicaciones para nosotros. El nuevo nacimiento no es una opción para los grandes pecadores. O sea, te aseguro que si tú ves una prostituta, si tú ves un homosexual, si tú ves un drogadicto, tú puedes decir, ese necesita nacer de nuevo. Pero ¿qué crees? Hay muchos entre nosotros que quizá no hemos hecho cosas terribles, que quizá no han tenido una vida abierta de pecado. Nicodemo, para llegar a donde está, tuvo que ser respetable quizá en su juventud también. Quizá si fuera en esos tiempos diría, mira, yo fui cristiano desde chiquito, yo no hice nada. Pero ¿qué crees? Nicodemo tenía un problema. No había nacido de nuevo. Es una necesidad universal, incluso para los moralmente respetables, los que tienen buena conducta, los que dominan la religión, los que salvan personas. La historia de Nicodemo nos recuerda que nadie, por más inteligente, por más sincero o religioso que sea, puede entrar en el reino de Dios sin ser transformado por la obra de Dios hecha a través de su Espíritu. Ahora yo quiero preguntarte, ¿tú has nacido de arriba? O quizá tú puedes venir y decir, mira, es que yo no hago esto, yo no he hecho esto, yo no. Pero ¿qué tal? Si te acercaras a Jesús, lo primero que te diría sería, tú necesitas nacer de nuevo. Puede que seas una persona religiosa, moralmente correcta, que en tu vida no haya grandes pecados. Quizá te consideres mejor que muchos. Pero tu problema, como el de todo ser humano, es más profundo que eso. Necesitas nacer de nuevo. No basta con mejorar tu conducta o tener un mayor conocimiento bíblico. Necesitas que Dios haga una obra en ti. Una limpieza real, una transformación interna, un nacimiento que solo el Espíritu puede dar. Así que ya vimos que la religión no basta. Nicodemo lo tenía todo: prestigio, conocimiento, moralidad, pero estaba espiritualmente muerto. Y Jesús ofrece una esperanza para los muertos. Pero ¿por qué Nicodemo no entendía eso? Nicodemo entonces tenía una necesidad, nacer de nuevo. No entendía esa necesidad. Nicodemo tenía un problema para entender esa necesidad. La conversación continúa. Mientras más avanza, nos vamos a dar cuenta cuál era ese problema. Y es que no entendía las Escrituras. Como no entendía las Escrituras, le impedía entender con claridad lo que Jesús le estaba enseñando. Ahora, mira lo que dicen los versículos 9 y 10. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto?
sea, ¿cómo puede ser esto? Todo lo que me has dicho, Jesús, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Entonces es claro que Jesús esperaba que Nicodemo entendiera esto, que estuviera al tanto de estas verdades, incluso que estuviera expectante, como lo dijimos hace un momento. Pero ¿en qué sentido? Déjame te lo explico. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, no era una simple corrección, es una confrontación cargada de verdad y asombro. O sea, Nicodemo, ¿cómo puede ser que tú, siendo un maestro de Israel, ignores estas cosas? O sea, Nicodemo no era cualquier israelita piadoso, ya lo vimos. Era un maestro, alguien que conocía profundamente la Escritura, un hombre formado en la ley, los profetas y las promesas del pacto. Como fariseo y miembro del Sanedrín, había leído y enseñado posiblemente Ezequiel 36 y 37, donde Dios había prometido limpiar a su pueblo y darles un corazón nuevo y poner su espíritu en ellos. Y también conocía a Jeremías 31 con una promesa de escribir la ley de Dios, o sea, los mandamientos de Dios en el corazón. Fíjate lo que dice Jeremías 31. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, desde ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Aquí la transformación que esperaban no era cualquiera. Imagínate esto: la ley de Dios dentro del corazón escrita, un conocimiento del Señor desde el más chico hasta el más grande. No era algo que los maestros debiesen ignorar, pero estaban esperando algo más. Jesús, por lo tanto, no les estaba introduciendo una doctrina extraña, sino señalándoles el cumplimiento de lo que los profetas ya les habían anunciado. El problema no era la falta de información aquí, sino la falta de comprensión espiritual. Nicodemo, fíjense bien, pónganme mucha atención a esto. Nicodemo esperaba el reino de Dios, ¿cierto? Como todo judío fiel, pero su expectativa estaba atada a un marco exterior. Es decir, ellos esperaban liberación nacional, una restauración visible, una obediencia colectiva. No habían comprendido que antes que el reino visible fuera, debía ocurrir una transformación invisible. Antes de una restauración externa, debía haber un renacimiento interno. Nicodemo conocía las promesas, pero no las había aplicado principalmente a su vida. Piensen lo que hablamos la semana pasada. La visión fue dada a una nación que había sufrido el juicio de Dios, ¿cierto? Una visión que había sufrido el juicio de Dios, que estaba exiliada por haber dejado al Señor. Ellos decían: nuestros huesos, fíjate, Ezequiel 37:11, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Ellos estaban fuera de su tierra, eran esclavos. Ellos estaban sin esperanza alguna.
Ellos esperaban la restauración, es decir, volver a la tierra prometida, ser liberados de la opresión de los enemigos babilonios. Pero por el mismo pecado, anhelaban un bienestar solamente externo, una liberación externa, una restauración visible, lo mismo que Nicodemo. ¿Pero qué crees? Nicodemo estaba preso en Babilonia. ¿Sí o no? A ver, permito que respondan. ¿Nicodemo estaba preso en Babilonia? ¿Los israelitas estaban presos en Babilonia? No. En el tiempo de Jesús, ¿la nación Israel era una nación libre? Permito que me respondan. ¿Estaban bajo la influencia de quién? De los romanos. Entonces ellos estaban viendo exactamente igual que en el tiempo de Ezequiel. Nicodemo se acerca, viendo acerca todo lo que está pasando. Y ellos están viendo la opresión, no de Babilonia, sino de los romanos. Ellos veían la urgencia de la independencia de la nación. Aunque estaban en su tierra, ellos querían que el reino de Dios viniera para ser liberados de los enemigos. Ellos deseaban un reino visible e inmediato. Ellos deseaban un reino visible e inmediato, pero Jesús habla de un reino espiritual, interno, que comienza de manera individual antes que colectiva. Así que Jesús amonesta a este vato y le dice, Nicodemo, yo pensaba que tú te funcionaba mejor la ardilla. Esperaba que Nicodemo, al ver las señales, al oír la enseñanza, al recordar las promesas proféticas, reconociera que la obra de regeneración prometida por el Espíritu ya había comenzado. Que el Mesías ya había llegado, no solo para reformar y hacer nuevas todas las cosas, sino para comenzar por el corazón del hombre. Eso era lo que un verdadero maestro israelita debiese estar esperando. No solo enseñar la palabra, sino anhelar su cumplimiento transformador interno. Entonces, ¿qué crees? Esa mentalidad de Nicodemo es la que lleva a muchos a acercarse a Dios. A Nicodemo lo llevó a acercarse a Jesús, como lo dijimos ahorita. Cuando leemos este pasaje, quizá pensamos que Nicodemo no sabía lo que Jesús enseñaba, pero sí lo sabía. La enseñanza de Jesús estaba centrada en una verdad muy clara y Marcos deja muy claro el contenido de su predicación. Mira lo que dice Marcos 1, 14, 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, hermanos, vean algo esto. No sé si ustedes habían visto eso, pero el reino de Dios del cual pensaba Nicodemo y el reino de Dios del que hablaba Jesús eran dos reinos completamente diferentes. Nicodemo veía piadosamente viéndolo, ¿verdad? Dios está con él y de pronto a lo mejor se va a levantar. Dios está con él. ¿Y qué tal si sí es? Y se va a levantar y ya va a venir el rey. Y entonces va a venir el rey y nos va a libertar. ¿Qué tal si es? Porque ellos esperaban que con esas señales, ¿y qué tal si se levanta? De hecho, acuérdense que hay un pasaje donde ellos lo querían hacer rey. Ellos querían un rey visible y dijeron, este tiene el poder de Dios. Dios está con él. Hace milagros. Va a ser nuestro libertador porque el poder de Dios, entonces, ¡boom!, está con él y cuando lo pongamos, él nos va a liberar.
pero él pensaba un reino visible. ¿Te fijas? Antes de una transformación interna. Cada uno tenía la concepción de su reino. Uno tenía la intención y la profundidad del reino interno primeramente, del nuevo nacimiento. Entonces viene Nicodemo con estas inquietudes y le dice a Jesús: a ver, Señor, mira, yo sé que tú has venido de Dios porque no puedes hacer las cosas. Y Jesús le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ah, caray, ¿qué onda con esto? Hermanos, al igual que Nicodemo, también anhelamos un reino visible. No sé si sabían eso. Queremos que Dios arregle inmediatamente nuestras circunstancias, que se imponga sobre las injusticias con poder, que transforme lo externo de nuestra vida con señales claras. Buscamos un rey que actúe según nuestras expectativas, no siempre uno que transforme primeramente el corazón. Pero el rey que Dios quiere establecer en nosotros comienza por dentro, en lo secreto del alma, allí donde el Espíritu da vida nueva a través del nuevo nacimiento. Antes de cambiar lo que nos rodea, Dios quiere cambiar lo que somos. Antes de establecer su reino en el mundo, Él lo establece en el corazón de quienes creen en el que vino a salvarnos, o sea, en Cristo. De hecho, podemos estar aquí pensando que hemos nacido de nuevo, pero al igual que Nicodemo, lo que realmente queremos es que Dios construya nuestro propio reino externo. Y la misma exhortación sigue vigente. Es necesario nacer de nuevo. Y es que una característica de alguien que no ha nacido de nuevo es que tiene su vista en las cosas terrenales. Porque lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a poner nuestra vista en el reino de Dios. ¿Y quién es el rey en ese reino? ¿Y dónde está el trono? Y todo eso, cuando el Espíritu Santo viene, cautiva nuestra mente, cautiva nuestro corazón. Por eso mira, cuando hablamos del nuevo nacimiento, lo que dice Pablo a los Colosenses. Colosenses 3, 1 al 4, fíjate lo que dice. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Ahora nota lo que está diciendo aquí, porque no me lo estoy sacando de la manga. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, o sea, si el Espíritu Santo ha obrado en ustedes, si tienen vida nueva, si han nacido de lo alto, si el Espíritu Santo les ha dado nueva vida, busquen las cosas de arriba. Es decir, no busquen su reino terrenal. No construyan su reino propio. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces también serán manifestados con Él en gloria. Hermano, si hemos nacido de nuevo, ahora podemos por fe ver a nuestro Rey reinando desde su trono. Entendemos que aunque su reino será plenamente visible en un día, en el día de su regreso, hoy ya es una realidad espiritual. Su reino espiritual ya ha comenzado. Cuando eres nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo obra en ti, cuando has nacido de arriba, tú entiendes que hay un rey que está reinando. Ese reino espiritual es el gobierno soberano de Dios en el corazón de aquellos
en los que en Él ha obrado por medio de su Espíritu Santo. No se trata de un dominio geográfico como será un día. No es un gobierno político, sino una realidad viva y transformadora, presente en todos aquellos que han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Así que, hermano, si tú has nacido de nuevo, si has nacido de lo alto, es allá donde debe estar nuestra mirada. Allí debe estar nuestro deseo, allí debe estar nuestro interés, en nuestro Rey. Pregunta, ¿es en Él donde está puesta tu vista? ¿Es en Cristo lo que más anhelas? ¿Es tu oración sincera, venga tu reino? ¿O como Nicodemo sigues esperando un reino terrenal, de comodidad externa, sin transformación interna? Jesús con claridad le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo, necesitas ser limpiado de tu pecado, de tu inmundicia, de tus ídolos. Necesitas cambiar tu corazón. Necesitas que yo, diría Jesús, te cambie tu corazón. Necesitas ser sensible a la voz de Dios. Necesitas ser receptivo. Voy a poner mi espíritu dentro de ti para que andes en mis estatutos, para que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. Esto es lo que Nicodemo necesitaba. Y esto es lo que tú y yo necesitamos. Muchos podemos decir que lo hemos recibido. Otros lo necesitan con urgencia. Hermano, ¿tú realmente entiendes lo que significa el reino de Dios? Puede que como Nicodemo tengas conocimiento bíblico, tengas una trayectoria religiosa intachable, incluso respeto por Jesús. Pero si lo que esperas solamente es un arreglo externo de tu entorno, tus problemas, tu comodidad, sin rendirle tu corazón, sigues sin comprender lo esencial. Necesitas nacer de nuevo. El reino de Dios no comienza de afuera hacia adentro. Comienza de adentro hacia afuera. El reino de Dios no comienza de afuera, sino de adentro. No empieza en la política ni en las circunstancias, sino en un alma regenerada por el Espíritu. Hermanos, la incomprensión, el problema de Nicodemo no era un asunto meramente teológico, era espiritual. Así que, ¿es Cristo tu Rey? ¿Estás mirando hacia arriba o sigues esperando un reino sin cruz, una vida sin transformación, una fe sin nacimiento de nuevo? Como reflexión final, hermano, Nicodemo se acercó a Jesús de noche con respeto, con preguntas, con una vida religiosa intachable, pero sin vida espiritual. Tenía conocimiento, tenía influencia, tenía celo por la ley, pero no tenía lo que más necesitaba: un corazón nuevo. Jesús no le aplaudió por su trayectoria, ni lo felicitó por su cargo religioso, lo confrontó con amor y con verdad. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hermano, si tú esperas que a Jesús le impresione tu trabajo, le impresione lo bien que haces las cosas, si tú esperas que Jesús te felicite por lo que haces, estás equivocado. Porque Jesús lo que va a ver
Mira, qué bueno que tú haces esto, pero hay algo más que tú debes de saber. Necesitas nacer de nuevo. Y esas siguen siendo las palabras de Jesús hoy, con la misma compasión, con la misma claridad, porque nuestro problema no es que nos falten logros, que nos falte moralidad, que nos falte conocimiento teológico. Nuestro problema es que estamos muertos sin Dios. Y es solo el Espíritu Santo que nos puede dar vida. Y quizá tú, como Nicodemo, llevas años cerca de las cosas de Dios. Sabes muchas respuestas. Has leído muchos textos, incluso respetas profundamente a Jesús. Pero no has tenido un nuevo nacimiento. Y sin el nuevo nacimiento, no puedes ver el reino de Dios. No basta con parecer vivo por fuera. Necesitas nacer de nuevo. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y aquí está la buena noticia. Dios no solo exige el nuevo nacimiento, Él mismo lo concede. Él limpia, Él transforma, Él sopla vida donde hay muerte. Él toma corazones endurecidos y los convierte en corazones vivos, sensibles y obedientes. Él no solo llama, también capacita para responder, y lo hace por gracia, mediante la fe en Jesús. Así que date cuenta de que si no has nacido de nuevo, no tienes por qué alejarte. Haz lo que hizo Nicodemo. Acércate a Jesús, pero no para impresionarlo, sino para suplicar. No para argumentar, sino para rendirte. Y clama: Señor, hazme nacer de nuevo. Y como lo dijo en el Antiguo Testamento, sopla vida en mí. Y si ya has nacido del Espíritu, recuerda que fuiste hecho para vivir. No vivas como si fueras quien fueras antes. No pongas tu vista en las cosas terrenales. No vivas por tus fuerzas. Vuelve cada día a contemplar el trono del Rey. Busca las cosas de arriba y deja que tu Rey gobierne cada parte de su vida, de tu vida, perdón. Así que no hay vida verdadera sin un nuevo nacimiento. No hay reino de Dios sin transformación. No hay cristianismo sin Cristo reinando en tu corazón. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Hermano, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, es tu gracia, la gracia que sustenta nuestra vida y nuestro corazón. En muchas ocasiones, Señor, hemos puesto nuestra vista en cosas terrenales y lo único que eso evidencia es que no hemos nacido. Así que te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes para comprender nuestra condición. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros. Al punto, Dios, de traer una claridad profunda
y una urgencia. Para correr a ti. No hay nada que pueda impresionarte. No hay nada que pueda darnos un sentido de vida fuera de ti. Y no es que todo eso no valga. Para salvación no vale. Pero en todo eso podemos darte la gloria a ti. Y todo lo que hacemos puede evidenciar nuestro amor por ti. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a poner, si hemos nacido de nuevo, nuestra vista en ti. Si no, Señor, que tu Espíritu traiga vida. Señor, sopla vida.